Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Silvia Jiménez Bravo, que es doctora en biología, especialista en técnicas de reproducción asistida humana. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, perfectamente. O sea, doctora en biología, especialista en técnicas de reproducción asistida humana. O sea que tú eres la salvación de nuestra raza. Ay, madre mía, no creo que tanto, pero ayudando un poquito a ello, ayudando. Bueno, tú sabes mejor que nadie que es un problemón lo que tienen miles y miles de parejas en todo el mundo. Vamos a hablar de qué haces tú para solucionar esos problemas, ¿no? Y por qué no se habla tanto de esto como se debería hablar. Pues hay veces que nosotros nos lo preguntamos porque, claro, las parejas recurren a las clínicas de reproducción normalmente cuando ya tienen un problema, cuando llevan a lo mejor años o muchos meses intentando buscar gestación y no la encuentran. Y entonces ya se meten de lleno en todos los estudios y empiezan a saber de esta información, pero sí que pensamos que de forma un poquito más coloquial para todo el mundo debiera acceder la información de qué pasa con el consumo de determinadas cosas que te puedan afectar la fertilidad, qué es un seminograma, cuánto hay que esperar a la hora de buscar esta gestación. Pero es cierto que a la gente, a la población normal, y no le llega esta información. Claro, yo he estado diciéndole a mucha gente que iba a hacer una entrevista, que iba a tener una charla contigo, y hablando con gente me he enterado de sus problemas que no me habían contado, gente muy cercana a mí, o sea, te habrá pasado 1000 veces, ¿no? Entonces, es un tema muy personal. La gente no se abre tan fácilmente con ese tema, es algo muy privado y no sé, les da mucho apuro. Entonces es cierto que se abren en la consulta, pero muchas veces tienen mucha privacidad, ni siquiera no se lo cuentan a la familia. Es verdad que luego hay veces que, pues no sé, yo creo que hay gente que a lo mejor es mucho más abierta y sí que lo comentan con amigos, y hay veces que vienen a la clínica amigos de amigos, pero no es lo normal, es un tema bastante privado. La gente, pues no sé, tiene pudor sobre él. Ahora estamos todos con este ambiente posapocalíptico o apocalíptico, preocupados con la pandemia por un lado, con la erupción de volcanes por otros, con la crisis climática por otro lado, la crisis energética, pero nadie habla de la crisis reproductiva. Y hablando contigo tú me has dicho, hostia, esto va a una velocidad fuerte. Sí, porque es lo que, lo que comentamos un poquito, que cuando yo empecé hace, 23, 24 años, se consideraba que a lo mejor el 15% de las parejas en edad reproductiva tenían problemas para concebir. Y en estas décadas realmente se ha aumentado casi hasta un 20%. En tan pocos años, un salto de porcentaje de 5 puntos es muchísimo. Eso quiere decir que, y de hecho lo vemos. Es cierto que muchos de los problemas de mujeres es porque accedemos con nuestros óvulos ya muy mayores a querer tener un hijo de forma natural, e incluso de técnicas de reproducción, pero hay mucho problema masculino, pues por el ambiente que vivimos, las sustancias que tomamos, que absorbemos, que sentimos, porque sin saber que están, que ha generado tanto en ambientes rurales como en ambientes industrializados, pues grandes problemas de fertilidad. Me sorprende que digas ambientes rurales, porque yo siempre pienso que el ambiente rural es un ambiente óptimo es más sano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo trabajo muchos años en seguridad social en Castilla-La Mancha. Y lo digo porque sí que teníamos muchos pacientes que venían de pueblos más pequeñitos, de zonas agrícolas, de zonas que no eran grandes ciudades, y los problemas eran iguales. Qué fuerte. Hay un problema, un factor masculino en donde hay una pérdida de movilidad a veces en las muestras, una pérdida de número en millones de espermatozoides, y ya como van avanzando los estudios a nivel seminal, pues ya mucho más peliagudos y mucho más técnicos a nivel de roturas del ADN del espermatozoide en ambientes rurales como no rurales. ¿Y hay alguna explicación para que el ambiente rural tenga también esa rotura o fragmentación del ADN espermático? Quiero decir que me he aprendido fragmentación del ADN espermático porque me encanta esa combinación bonito de palabras. Queda bonito, ¿verdad? Total. Luego quien le dices el diagnóstico a lo mejor no le gusta tanto, pero la frase queda bien. Realmente, una causa para el origen
hay dos tipos de roturas. El origen se sabe en una rotura, pero en la otra el origen no se conoce, pero sí que afecta determinados hábitos de vida y de consumo. Entonces, hay algunos hábitos de consumo, como pueden ser consumos de santinas, que la cafeína está incluida en este producto, que se consumen igual en ambientes rurales que en grandes ciudades. Perdona, ¿qué es una santina? Porque no lo había escuchado. Una santina nunca. es una molécula que contiene, sobre todo, que engloba, entre otros productos, la cafeína, y que muchas veces la cafeína inhibe la acción de unas moléculas que actúan en la reparación de cortes en el ADN. En este caso espermático, que es lo que estudiamos. O sea, que ese anuncio tan bonito de la Coca-Cola, donde aparece un montón de gente, que el mundo entero se va a acabar si bebes Coca. Efectivamente. Hombre, yo no quiero demonizar la Coca-Cola, ni el café, ni nada, pero bueno, sin ser el origen, sí que se ve bastante afectado en consumidores habituales. No quiero decir que si te tomas una Coca-Cola de forma eventual, esporádica, y cafés, pero si tienes una alta sensibilidad, sí que hay estudios, bueno, me imagino que hablaremos de esto más adelante, puede verse afectado. Sí, tenía yo mucha curiosidad, y a lo mejor lo que podemos hacerlo es de una manera más cronológica, cuando se presenta una pareja, porque normalmente se presenta una pareja, ¿no?, en tu clínica, ¿no? Sí, ahora ya, como también es verdad que promocionamos por vías de comunicación estudios independizados, hay veces que sí que se presenta un hombre solo para hacerse un estudio completo, pero normalmente va una pareja. Si estamos hablando de una pareja, claro, con problemas de esterilidad, que llevan unos meses, unos años, o bien la mujer es mayor y ya sabe que a lo mejor va a tener problemas, se presentan para hacer un estudio de esterilidad. Aquí está, por ejemplo, tu clínica, ¿no? Lo estoy poniendo aquí, Reprofif. Sí. Y aquí me he estudiado yo porque tenéis un aula virtual. Lo digo tanto para hacer publicidad, que sí, quiero hacer publicidad porque ya que estás aquí, pero sí que me gustaría contaros a vosotros y a vosotras que en vuestra página web tenéis un aula virtual súper interesante, muy divulgativa, ¿no? Sí, la verdad es que surgió sobre todo, bueno, en época de pandemia, cuando además estábamos en casa y también con nuestros compañeros para llegar a difundir de una forma un poco más coloquial a los pacientes que no en consulta, sino que desde su casa puedan tener esa información de las técnicas que hacemos en la clínica, de su utilidad y de su diagnóstico, y explicar un poquito las técnicas que hacíamos. Por eso hablamos del estudio seminal, de la ICSI, de la fragmentación del ADN espermático, un poquito para que tengan una información a veces un poco técnica, pero también un poco coloquial del problema intrínseco en la fertilidad de todo eso que tratamos. Claro, a mí me parece una iniciativa buenísima porque todos buscamos en internet cosas de salud y poco a poco vosotros los profesionales vais dando voz en internet, pero antes no os metíais mucho en internet, no lo usabais mucho, y entonces lo que leíamos eran cosas que a veces que eran tremendas. Entonces, cuanta más voz y más divulgación por parte de los profesionales haya en la red, en internet, tanto en vídeo como escrito, mucho mejor también para el consumidor, que es que tiene la tentación de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quedo embarazada o embarazado? Yo digo embarazado porque también lo diría así. Bueno, entonces una pareja o una persona, un hombre o una mujer, llega a tu clínica, ¿no? Llega a la clínica. Le haces un estudio completo, has dicho. Sí, realmente, o sea, por una parte, bueno, yo soy la directora de laboratorio, entonces llevo la parte de andrología. La andrología es el estudio seminal antes de empezar en técnicas de reproducción asistida, y entonces al varón se le hace, se hace una prueba serológica, porque todo paciente que va a pasar a técnicas de reproducción asistida necesita tener la hepatitis estudiada, la hepatitis, el HIV, la sífilis, todo eso negativo antes de acceder a un análisis de semen. Pero se hace un seminograma, que se llama un seminograma reproductivo, que es un seminograma en donde vemos distintos parámetros, como pueden ser la concentración, que son los millones de espermatozoides por mililitro, la movilidad, donde nos basamos sobre todo en la movilidad progresiva, que es la movilidad del espermatozoide que avanza hacia el óvulo, el que puede llegar a fecundarle, y la morfología espermática. La morfología es el estudio del aspecto de la cabeza, del cuello y de la cola del espermatozoide. Con esos parámetros y teniendo en cuenta el volumen de eyaculado, tenemos un parámetro que se llama el número total de espermatozoides móviles en el eyaculado. Hasta ahí es como un seminograma generalista, y luego aplicamos una técnica que se llama capacitación espermática, en donde los centrifugamos, incubamos, cogemos los mejores nadadores y volvemos a contar morfología, movilidad y demás, y sacamos un dato numérico
que se llama REM, recuento de espermatozoides móviles tras capacitación espermática. Eso nos sirve a los especialistas en reproducción para saber cómo se ha comportado esa muestra en el laboratorio y a qué técnica de reproducción asistida va dirigida. Qué bueno. Ahí ya hacemos un primer diagnóstico, pero eso es un diagnóstico que eso, en lo que durante tantos años ha servido solo eso, pero hoy por hoy es totalmente insuficiente. Es muy importante saber los millones, cómo se mueven y su aspecto y cómo se comportan en el laboratorio, pero nosotros siempre lo ampliamos con la fragmentación del ADN espermático. O sea, realmente, ¿por qué? Porque el ADN no se ve al microscopio. Tú ves un espermatozoide morfológicamente de forma externa, cómo se mueve, cómo es y cuántos millones hay, pero tú no sabes si su ADN está fragmentado o no. Durante muchos años hemos tenido como base el análisis seminal con un seminograma. Hay millones de espermatozoides, por tanto coges los más bonitos y los mejores nadadores y ya está todo concluido. Y los problemas añadidos, a lo mejor que se observaban en los embriones, en un cultivo embrionario, siempre eran como derivados del ovocito, porque no estaban los estudios del semen. Aparecieron más estudios seminales como la fragmentación del ADN espermático. Entonces pedimos seminograma al varón, la serología que hemos dicho, seminograma al varón, y siempre teniendo en cuenta con un cuestionario de hábitos de vida, en donde preguntamos el consumo de cafeína diario. Diario. Si es ocasional, pues ponen ocasional. En Coca-Colas, en té negro, en café, en chocolate y en Red Bull, en bebidas energizantes, que son unos concentrados de cafeína y azúcar muy, muy fuertes. Luego, por otro lado, preguntamos consumo de tabaco y de alcohol, peso y talla para saber el índice de masa corporal, porque la obesidad también nos puede afectar, tasa de ejercicio diaria. Ajá. Y nivel de estrés, cómo siente, y la profesión, porque hay determinadas profesiones que pueden incidir en una reducción de la fertilidad. Después hacemos pasamos el cuestionario, hacemos el análisis del ADN espermático, eso se analiza afuera, nosotros lo hacemos con una empresa en Barcelona que se llama CIMAP, que son los primeros que sacaron la diferenciación entre fragmentación de ADN de cadena sencilla y de cadena doble. Hay diversos análisis de fragmentación espermática, hay diversas técnicas. Lo que pasa es que la mayor parte de las técnicas o bien mezclan el resultado de las dos fragmentaciones o solo hacen uno. Y el ensayo Cometa, que es el que se hace aquí, se hace por electroforesis de campo y demás, diferencia el porcentaje, en la muestra analizada, el porcentaje de espermatozoides que presentan fragmentación de cadena sencilla, diferenciándolo del porcentaje de espermatozoides que presentan fragmentación de cadena doble. Vale, cadena sencilla sería que de las dos hebras del ADN, una está fragmentada, y compleja es que las dos hebras del ADN están normalmente, fragmentadas. Pueden estar las dos y ser de sencilla y estar afectadas las dos, pero de forma independiente. Quiere decir que el ataque viene y solo afecta a una hebra de ADN, pero puede venir por un lado y puede venir de otro, y son cortes masivos a lo largo de toda la hebra. El espermatozoide, el origen de esa fragmentación es diferente al de la fragmentación de cadena doble, y el origen de la fragmentación de cadena sencilla viene de lo que rodea al espermatozoide y está en el plasma seminal. Es lo que circula alrededor, genera estrés oxidativo en el líquido seminal, que se llama plasma seminal, y las moléculas perforan la membrana de cabeza y cola y pueden llegar hasta el ADN y perforarlo también. Esos espermatozoides pierden la capacidad de fecundar. El origen, estrés, con todo su amplio espectro de origen, consumos de alcohol, de tabaco, drogas, infecciones, alta sensibilidad a químicos, pesticidas, químicos, plásticos, y eso hay veces que sin tener unos malos hábitos se tiene. El estrés tiene... Es que es un demonio que actúa a todos los niveles y, por supuesto, actúa también en el nivel de la fertilidad. Y antes has hablado de electroforesis. ¿Qué es exactamente la electroforesis? Es una técnica de detención. Aquí realmente, eso nosotros no lo hacemos porque tienes que tener la tecnología adecuada. Es una técnica de laboratorio y aquí hacen correr el espermatozoide en un campo eléctrico, de tal manera que en un gel de electroforesis ven que el ADN degradado forma una cola de cometa o no la forma, y aparecen unas imágenes entonces que figuran en ese gel de electroforesis, y en función de
de la cola degradada, no degradada, perforada o ausente, ellos clasifican los espermatozoides fragmentados. ¿El ADN no se puede ver nunca? Si lo tiñes por fluorescencia, sí. ¿Sí? Pero en una muestra viva, no. Ajá. Tú tienes que teñirlo con determinados, pues con naranja de acridina, con determinadas técnicas fluorescentes y pasarlo con la tecnología adecuada para ver esas marcas de fluorescencia. Puedes tener un microscopio en el laboratorio donde nosotros trabajamos que aplique fluorescencia, pero en una muestra viva no se ve el ADN. No se puede ver el ADN porque es muy pequeño, supongo. Claro. Claro, es porque es muy pequeño, nada más. Bueno, y porque no tiene una forma específica en la cabeza como para que tú definas y veas una hebra de ADN. Vale, en la cabeza del espermatozoide nos referimos. Sí, claro. porque el ADN se encuentra concentrado en la cabeza del espermatozoide. Luego, siguiendo la explicación un poquito de la fragmentación de cadena doble, lo que hemos dicho, la fragmentación de la cadena doble son cortes a modo de tijeretazos, por así decirlo, que afectan a las dos hebras. Entonces, en la maduración de un espermatozoide hay unas moléculas que cortan y entonces compactan el ADN como un acordeón para que ocupe menos tamaño en esta cabeza. En su maduración luego hay otras moléculas que señalizan esos puntos de corte y luego pegan esas zonas, de tal manera, que es algo fisiológico que se corte el ADN, pero el problema es que luego hay que repararlo, hay que juntarlo. Cuando lo que no se sabe es por qué no actúan estas moléculas que lo unen. No, claro. Si no está señalizado o no hacen su trabajo. Y las xantinas, la cafeína, inhibe, detiene o paraliza la acción de estas moléculas en gran medida. Por eso nosotros retiramos el consumo de cafeína en grandes consumidores o incluso la gente que solo toma uno en los tratamientos en donde hemos visto una alteración de cadena doble. Entonces ponemos un tratamiento de cúrcuma, que es con lo que estudiaron CIMAP, que es un antioxidante natural, para que también estimula la acción de estas que tienen que ensamblar, pegar estos cortes, y retiramos la cafeína. Y en un periodo de 3 meses, que es el periodo de formación de otra nueva tanda espermática, se vuelve a analizar a ver si ha mejorado. Claro, ¿y has tenido algún caso tipo Dr. House o Sherlock Holmes donde tuvieras que indagar en los hábitos de manera que... Cuéntame algún caso que sea un poquito llamativo. Sí. Yo me sorprendí mucho porque realmente, claro, nosotros nos preguntábamos, a lo mejor toda la vida hemos preguntado hábitos de consumo de tabaco, alcohol y drogas, que es lo más habitual que se conocía, pero cuando hablaron de la cafeína y del consumo de Coca-Colas, yo no es una cosa que nunca había preguntado, si la gente... Entonces, cuando empezamos a preguntar los consumos de Red Bull y Coca-Colas, yo he llegado a tener parejas en donde el hombre Hay en concreto un paciente que me dijo, yo no bebo agua desde los 15 años, yo solo bebo Coca-Cola. Y se bebía de 2 a 3 litros de Coca-Cola al día. Ese paciente, precisamente, con unos índices de cadena doble pues altísimos, que hubo que quitarle la Coca-Cola, que lo pasó fatal, porque ya tenía una adicción. Dices que, claro, no bebía agua. Pues realmente... pues bajó como 35 puntos, se normalizó la muestra, hubo que estudiar durante meses y meses y meses y cambiar sus hábitos. Y gente que te dice que desayuna 2 Red Bulls. No puede ser, pero ¿cómo estamos así los españoles? Bueno, también me contaste un caso muy curioso de adicción al chocolate. ¿No? Sí. En un paciente gitano, ¿no? Sí, tuvimos una pareja muy jovencita de etnia gitana que claro, con esa edad normalmente los problemas de fertilidad no son tan frecuentes, y llevaba muchos años y nos contaba, cuando estamos a hablar, claro, por eso siempre pongo lo del chocolate, que la gente me ponga, bueno, pues tomo 1 o 2 oncitas de chocolate, pues eso hay que disfrutarlo, no es un problema, simplemente es un disfrute, pero es que este paciente tomaba 8 tabletas de chocolate al día de media. Dice, tal era mi ansiedad que se despertaba por la noche y se zampaba una tableta. Y luego así el resto de las tabletas durante todo el día. Cuando empezó este estudio y salió la cadena doble alteradísima, le quitamos el chocolate, porque luego no tenía otro tipo de hábito que pudiéramos quitar. Y bueno, y los pacientes directamente bajaron, porque además habían tenido ciclos de fecundación in vitro, pero todos habían sido fallidos.
la cadena doble genera normalmente o bien que no implante el embrión, o cuando implanta se hacen pérdidas, abortos muy tempranitos. Y entonces esta chica abortaba constantemente. Se llaman abortos bioquímicos porque te da la hormona del embarazo positiva, pero enseguida se pierde. Empiezas un sangrado y ya se pierde. Y había tenido 3 ciclos de reproducción asistida en la Seguridad Social, que donde estaba pues no tenía este diagnóstico. Le quitamos el chocolate, le tratamos y bueno, tiene a su bebé y más embriones congelados. Pero qué maravilla, embriones congelados, le quitáis el chocolate, os supongo que os darían un abrazo las gracias. Bueno, es que fue graciosísimo en la consulta porque ahí llegó su padre, su madre y ellos detrás y ahí el que quería entenderlo todo era el padre, el pater de familia, ¿no? Claro. Y yo, claro, es un tema delicado, porque además eso fue hace años cuando empezó todo este estudio, que tampoco estaba del todo contrastado, pero bueno, tenías un hábito y un diagnóstico que podías cambiar. Y siempre recuerdo a la madre, claro, porque yo decía, yo hasta me vi un poco ridícula, porque me acuerdo que la madre decía, es que yo nunca pensé que el chocolate no dejara tener un hijo. Claro. Y claro, yo digo, ¿cómo le explico a esta señora? Claro, que no es una causa, pero que el consumo de 8 tabletas diarias tampoco es algo normal. Y que en un estudio de fertilidad nadie le hubiera preguntado eso. Entonces hay cosas y hay situaciones que hay hábitos, porque en España, bueno, pues somos consumidores de café, pero luego empiezas a sumar hábitos. Y está el que se toma pues 3 y 4 cafés, porque tampoco, pues en el trabajo hacen luego reuniones, pero luego también, pues bueno, llega a su casa y se toma una Coca-Cola y de vez en cuando se toma un Red Bull. Empiezas a sumar consumo de cafeína y hay gente que le quitas eso y le pones cúrcuma y el problema se le ha solucionado. Es verdad que vamos a técnicas luego de reproducción asistida para controlar esos embriones. Pero sí que hay pacientes, grandes consumidores de Coca-Cola, que se han quedado embarazados espontáneamente esperando hacer el ciclo. Claro, o sea que de manera natural, digamos, se quedan al quitarle un hábito, al modificar un hábito. O sea que cuando hablabas de que el seminograma medía el número de espermatozoides, la movilidad progresiva, porque supongo que hay una movilidad que no es progresiva, que se va hacia otros lados, ¿no? Sí, que es errática, no progresiva se llama, es errática, avanzan un poco, se paran, van en círculo, menean o hacen así como que menean un poquillo el cuello. Se mueven, pero no se mueven en la dirección adecuada, ¿no? Entonces, número de espermatozoides, movilidad progresiva y luego morfología no es suficiente si tienes el ADN roto de manera sencilla o compleja. ¿No? Es una cosa, ¿desde hace cuánto se sabe que eso es un factor tan importante como los otros? Pues nosotros empezamos cuando empezó todo esto en el 2017, muy poco. ¿Hace muy poco? Muy poquito. Durante todos estos años, yo en los primeros 15 años de trabajo, no había estudios seminales. La fragmentación espermática en cuanto como especies reactivas del oxígeno, que también es una frase muy bonita. Qué bonito. Sí que ya estaba estudiándose. ¿Por qué? Pero se hablaba por el nivel de estrés, por el problema de las infecciones, el tabaco y el alcohol, que sí que se sabía que había estrés oxidativo, o sea, especies que son que se alimentan de moléculas de oxígeno que roban de la membrana del espermatozoide y luego llegan al ADN y también lo hacen. Entonces, por un lado, perforan la cabeza y la membrana de la cola y hay veces que pierden movilidad. Nos podemos encontrar que hay muestras que son patológicas con una falta de movilidad o incluso de millones porque tienen una fragmentación que no se había diagnosticado pero que se puede ver por los hábitos y generan especies reactivas. Esas especies reactivas perforan la membrana y pueden generar espermatozoides preapoptóticos que son como que tienen una muerte programada. ¡Oh, qué bonito! Temprana. Sí, por favor, lo tengo aquí, mira. Es que mira, muerte programada del espermatozoide. Sí. ¡Qué bonito! El otro día me lo dijiste... Bueno, es un poco trágico, pero sí que la palabra es bonita, pero es un poco trágico. Claro, pero la muerte programada del espermatozoide, que yo le he llamado en mi cabeza MPE... Vale, bien, podemos patentarlo, MPE. Se da porque por lo que estabas contando ahora, ¿no? Entonces. Sí, hay unos agresores que atacan ese espermatozoide está debilitado. Si está debilitado de una forma muy, muy, muy severa, puede ser retirado por el sistema defensivo del cuerpo. Si es retirado por el sistema defensivo, nos podemos encontrar menos millones de lo que el testículo está produciendo, porque ha sido retirado por este problema añadido. Y luego, no han sido retirados, pero están debilitados y entonces baja la movilidad. Entonces hacemos un seminograma, un diagnóstico seminal y nos encontramos pocos millones y poca
movilidad. Hay veces que estudias esas especies reactivas, esta fragmentación de cadena sencilla, y la puedes tratar y te mejoran los parámetros seminales de millones y de movilidad. No quiere decir que de repente se produzcan más. Es que lo que tiene capacidad de producir el testículo no ha sido retirado porque no está debilitado. Entonces, en ocasiones normales puedes producir 10 millones, 15, 20, 50, pero si están debilitados, son retirados antes. O, si están debilitados, se mueven menos. Entonces, das un diagnóstico patológico que puedes tratar con antioxidantes orales, Claro. que son vitaminas, que es zinc, selenio, DHA, coenzima Q10, lo que todo ahora para estar Aquí la gente eternamente estará jóvenes. apuntando a saco, déjate. ¿Y la teína tiene incidencia, el té, sobre...? El té negro, claro, porque es cafeína. El té negro Es cafeína. Lo que pasa es que tiene un nivel de cafeína más bajo que el café. Y Ajá. desde luego el té negro es el que lo tiene más alto. Un té blanco, un té verde y un té rojo. Yo fíjate que charlando contigo estoy teniendo un respeto brutal a mi esperma porque jamás había pensado en mi esperma en la manera en la que estamos pensando ahora. Siempre Sí. dice, estás tirando los niños por la... Sí. Pero pensar que cada esperma tiene una copia de mi ADN en su cabeza. Es una entidad propia. ¿No? Es una entidad propia. Es una Cada maravilla. espermatozoide es una entidad propia. Por eso en reproducción asistida es tan bonito. Tú juntas un óvulo, que es una entidad propia, con un espermatozoide, entonces cada embrión que se genera es totalmente diferente al que has generado con el óvulo y el espermatozoide hermanos. Claro. Y por eso, además, en reproducción asistida tenemos que tener un número elevado de óvulos para trabajar, porque no todos los embriones que se generan son iguales. Proceden de óvulos distintos, de espermatozoides distintos, con calidades diferentes, con lo cual nos encontramos embriones alterados, embriones no alterados, embriones de buena calidad, embriones de calidad intermedia, baja... Claro. O embriones que se paran. Y esto siempre ha sido, por lo menos cuando yo nací, ¿no? A mediados de los 70, siempre era un tabú. Y era casi era culpa, ¿eh? Culpa judio-cristiana. No se puede tener el hijo por ella o por él. ¿Quién es ella o él? De hecho, Federico García Lorca tiene una obra maravillosa que se llama Yerma, donde no poder tener un hijo sin saber si eras tú la culpable, entre comillas. Ahora no se utiliza ese término, pero No, antes nunca, sí. nunca. O sea, es Sí, alguien sí. que no puede tener hijos, incluso le colgaban una etiqueta de, pues eso, yerma o yermo. Efectivamente. Y ahora llevamos eso como media hora hablando de los problemas del esperma. ¿También hay problemas en la mujer, en el óvulo? Por supuesto, por supuesto. No es que solo hayamos dicho, es que hemos empezado por ahí, Claro. pero ni muchísimo menos. Nosotros hacemos un estudio combinado. Empezó por el semen porque es lo que yo primero trato dentro del laboratorio. No, y porque es Desde luego, apasionante la manera en la que a mí me has metido en el estudio del semen. No, es que de verdad, para alguien de fuera... decir, joder, están viendo que tú digas es una entidad propia, un espermatozoide, cuando se supone que hay millones en una eyaculación. ¿Cuál es el número más o menos? A ver, en cuanto a condiciones normales, si un eyaculado tiene que tener un volumen de 1,5 y tiene que tener un mínimo de 15 millones, aquí ya estamos hablando de 1,5 por 15 millones. Es brutal. Que son 15 más 7, 23,5, ¿no? Algo así, 22,5. Y cada uno tiene luego una copia de mi tienes que ADN. tener, claro. Es increíble. Y luego tienes que tener de normalidad que el 32% sean normales. Consideramos que tengas que tener 30 millones de espermatozoides móviles progresivos a los que hay que cuidar. Es cierto que luego muchos son un batallón que acompañan a los buenos, porque se considera que una muestra es normal cuando 4 de cada 100 tienen aspecto normal en cabeza, cuello y cola. O sea, hay un batallón que acompaña a los elegidos. Si Claro. nosotros capacitamos esa muestra, primero la tratamos, la estudiamos, la alimentamos, le damos esos antioxidantes, le damos esos buenos hábitos. De hecho, nosotros con los pacientes propios tenemos muy buenos resultados porque ellos se cuidan mucho. Pues eso, dan ese alimento, cuidan sus hábitos y luego nosotros capacitamos la muestra. Significa que cogemos los mejores nadadores y a los mejores nadadores les aplicamos el filtro correspondiente que libera a aquellos que son los fuertotes, los que tienen las membranas intactas y los que no tienen la fragmentación. ¿Pero cuánto dura un espermatozoide o una muestra de esperma viva fuera del cuerpo de un varón?
Fuera del cuerpo, no lo sé. Si eso en una placa de cultivo dentro de un incubador, digo, puede vivir hasta 2 días. O sea que vosotros trabajáis con esa muestra fuera del varón, claro. Lo que pasa es que para nosotros hacemos casi todo microinyección. En las técnicas de reproducción asistida, ahora hablaremos de las mujeres, porque luego nos mezclamos, sí. No quiero dejarlas para el final. Los espermatozoides, hay 2 técnicas de reproducción asistida in vitro. In vitro significa en el laboratorio, fuera del cuerpo. In vivo es en el cuerpo, in vitro es fuera del cuerpo, en el laboratorio. Entonces, las técnicas son fecundación in vitro convencional y microinyección intracitoplasmática de espermatozoides, lo que se llama la ICSI. La FIP convencional, lo que tú haces es que la muestra tiene que tener unos parámetros de movilidad buenos y de millones, y que el REM tenga más de 1 millón de espermatozoides móviles progresivos. Y tú riegas en un pocillo en medio de cultivo con antibiótico controlado el pH y todas sus condiciones de temperatura, riegas con 100.000 espermatozoides, pues 1 o 2 óvulos, y ahí se tienen que fecundar ellos. Eso es una fecundación in vitro convencional. Al día siguiente ves la fecundación y luego empieza el cultivo. Pero ellos han hecho su trabajo. Ajá. Y lo que aplicamos, en nuestro caso al 100%, es la ICSI, la microinyección. Porque aplicamos filtros en cada una de las muestras, y cuando aplicamos filtros en cada una de las muestras no podemos hacer la FIP convencional. Cuando aplicamos el filtro, libera una fracción de espermatozoides que nosotros de esa fracción seleccionamos el que sea más bonito y se mueva mejor, y es el que cogemos y lo introducimos en el óvulo. Un espermatozoide por cada óvulo. Pero eso es la ICSI. Es maravilloso, porque es como que los entrenáis, los nutrís, los cuidáis, los potenciáis, sí. ¿No? Yo soy la custodia de ellos, tengo que ayudarles y protegerlos, eso me gusta. Qué bueno. ¿Y qué relación tienes con, pues eso, con esta manera de aproximarte a...? Porque en el fondo lo que estás es ayudando... Al final estás ayudando a que una pareja sea feliz o cumpla su sueño. Yo lo voy a decir de una manera un poco cursi, pero posible. Es real. Sí, en lo que esté en mi mano, sí. En lo que esté en mi mano, sí. Pero además con verdadera ilusión por hacerlo. Claro, porque es que, bueno, y cuando hablabas de que me habías contado que la Organización Mundial de la Salud desde el 99 había bajado los parámetros de normalidad de semen como unas 3 veces, ¿no? Sí, que ha llegado a la 4ª. No ha cambiado, pero no lo ha variado. Incluso hemos mejorado un poquito en una cosa, pero sí ha llegado el cuarto cambio este año. Eso, desarrolla eso. Sí, apareció el primer manual, se establecieron el protocolo para el análisis del semen en un seminograma normal, en este caso, que es lo que nosotros tratamos reproductivo, y entonces se establecieron unos valores de referencia de normalidad, a partir del cual una muestra es normal para movilidad, para concentración y para morfología. Entonces, partimos de que una muestra era normal si el 50% de los espermatozoides se movían. Si tenía 20 millones de espermatozoides por mililitro, y si el 30% de los espermatozoides eran normales, en el 99. En las sucesivas revisiones, hasta llegar al 2010, hemos bajado de una movilidad del 50 hasta un 32, y este año a un 30. Lo que antes se consideraba que era una muestra normal con 50% de espermatozoides móviles, ahora es con 30. Vamos bajando nuestra calidad de semen. Y luego, la morfología ha sido lo más llamativo de todo. De un 30% bajó a un 15% y ahora hemos bajado a un 4%. ¿Y eso qué significa para la raza humana? Ay, madre, no lo sé. Pero bueno, te puedes quedar embarazado, supongo, con efectivamente, ese valor. Tiene 2 lecturas. Que nuestra calidad ha ido bajando en los parámetros estándar de evaluación, está claro. Pero necesitamos unos valores más bajos de normalidad para conseguir ese embarazo, porque lo que dice la OMS es qué parámetros de normalidad en el hombre necesitamos para que una pareja de menos de 37 años consiga gestación en un año tras relaciones sexuales dirigidas a conseguir esa gestación. Pues antes necesitábamos 50% de movilidad, un 30% de morfología. Ahora, bueno, es que nadie sería normal, porque no se consiguen esos parámetros. Entonces ahora se consigue embarazo con estos nuevos parámetros más bajos. Pero vamos, reproductivamente hablando, la especie humana es muy poco exitosa. ¿Y tú crees que hemos ido bajando en nivel de eficacia reproductiva por nuestros hábitos de vida? Lo que significa que demográficamente habrá estudios donde se vea que a lo mejor en la sociedad occidental, que a lo mejor está más
con más estrés, aunque no se sabe, ¿no? Porque el estrés Sí, puede venir de todas partes, efectivamente. ¿no? Una cosa, pues nosotros podemos tener estrés por trabajo y en otros continentes pues Estrés por hambre o por pobreza. Efectivamente, claro. La cosa es cómo luego afecta, claro, los estudios no son iguales en un sitio y en otro y no tenemos a lo mejor la casuística para compararlo, pero el estrés existe, pero el estrés junto con los hábitos, junto con la edad, pues es un cóctel molotov que tenemos que desde luego en nuestros continentes, a lo mejor América del Norte y Europa, pues está haciendo mucho daño. Claro, ¿y cuál es el rango de edad óptimo para quedarse embarazado desde el punto de vista femenino y masculino también? Sí. Bueno, las mujeres lo tenemos más cortito porque está claro que desde la menarquia, que es la primera menstruación, tú empiezas a ovular, esa es la tanda de óvulos más jóvenes, pero bueno, la veintena es una edad que es la edad propicia, donde los índices de fertilidad son más altos. Ahora cada vez se están viendo, porque antes se decía que por encima de 40 años la fertilidad bajaba drásticamente. Esto sí que se ha reducido de tal manera que por encima de 35 años la fertilidad baja drásticamente. Se bajó a 37, pero ahora estamos en 35. Y tenemos un rango, incluso que hay veces que sí que se está viendo que también hay menopausias anticipadas, sí, que hay un menor número de recuento de folículos, que son los que contienen los óvulos dentro de los ovarios, y nos encontramos con que la capacidad del ovario de generar óvulos, que antes en una persona de 30 a 35 años suelen tener una producción de óvulos o tenía una producción de óvulos grandes, pues se va reduciendo. Entonces, la mejor edad para concebir, pues la veintena. De 30 a 35 depende de la mujer, pero bueno, estamos en un rango bueno de fertilidad. Por encima de 35 se nos baja la fertilidad, por encima de 37 drásticamente por varios motivos. Hay veces que tenemos menos óvulos, pero hay veces que es que las reorganizaciones cromosómicas que se forman en los embriones hace que el número de embriones que tenemos están alterados genéticamente y por tanto o bien no tenemos ese embarazo o bien tenemos abortos. Y eso sí que nosotros lo estudiamos en mujeres por encima de 37, 38 años, hacemos diagnóstico genético a los embriones porque los óvulos pueden generar reorganizaciones cromosómicas anómalas en esos embriones. Entonces, ahí sí que se ha visto que hay otro descenso de la fertilidad, no porque a lo mejor no tengas capacidad de generar óvulos o de quedarte embarazada que él te queda, sino porque hay pérdidas recurrentes. Hay veces también derivadas por supuesto, muchas veces del varón, del espermatozoide. ¿Qué nos pasa cuando hemos hecho el cóctel molotov de la edad? En las mujeres tenemos un rango de fertilidad más pequeñito, hasta los 35, bueno, tienes una fertilidad adecuada y según los casos, y por encima ahí se desciende, 37 desciende y 40 desciende drásticamente, y en reproducción asistida el embarazo... O sea, nosotros tenemos que el embarazo con óvulos propios de más edad a lo mejor tiene 44 años, no más. Claro. No conseguimos embarazos con óvulos propios por encima de esa edad. Hasta los 46 se ha conseguido. Ojo, porque luego hay mujeres que de forma espontánea sí que se quedan embarazadas de forma natural hasta los 47. Pero en reproducción asistida, nosotros, por ejemplo, lo nuestro es 44 años. ¿Y los hábitos que perjudicaban la salud del esperma en el varón son los mismos hábitos que pueden perjudicar la salud del óvulo o es que funciona de manera diferente? Yo creo que deben ser los mismos. El problema es el diagnóstico. Nosotros no podemos diagnosticar óvulos, porque espermatozoides tenemos millones y producciones cada 3 meses. Podemos diagnosticar lo que queramos. Claro. En eyaculaciones que nos sirven de análisis. Los óvulos que están siempre se utilizan. O sea, tú estimulas a una mujer y sus 10 óvulos no se utilizan para ser investigados, sino son o bien congelados, vitrificados, o bien usados en un ciclo. Pero entonces, si considero que hay moléculas nocivas que afectan a un gameto, como es el espermatozoide, yo doy por sentado que también afectan al óvulo. Pero al óvulo no lo podemos diagnosticar. Podemos ver los resultados en el cultivo embrionario, pero no hacer un diagnóstico de su cadena doble está alterada, no alterada. Entonces, ¿qué hacemos? También damos antioxidantes a las mujeres y reducimos los hábitos a las mujeres el momento de las estimulaciones. Entonces, aplicamos... Eso ya es la parte de ginecología, que yo soy bióloga, yo soy embrióloga y andróloga, pero
yo estoy RQR porque lo mismo que ha pasado en un gameto es como en las células. Los antioxidantes no sirven para las células del cuerpo, para el envejecimiento de las células del cuerpo. Es lo mismo, eso es un envejecimiento de un gameto. Entonces, todas las vitaminas que me sirvan para un gameto yo considero que deben servir para el otro y para las células de mi cuerpo. El tabaco también te puede envejecer la piel, por ejemplo. Claro. Eso es una forma de muerte programada de tus células. Entonces, igual sí que se cambian los hábitos en fumadoras, se evita, por supuesto, que no beban, en fumadoras, y el consumo de Coca-Cola se reduce, y además se dan antioxidantes durante el tratamiento. Y a la mujer. Hemos hablado un poco de la morfología del espermatozoide. En el óvulo, ¿qué morfología especial tiene? ¿También una copia del ADN de la mujer? ¿Y dónde? Bueno, ahí no lo vemos. Nosotros, o sea, en el desarrollo del óvulo, nosotros, o sea, en un ciclo reproductivo, en un ciclo menstrual normal, siempre hay un conjunto de óvulos que empiezan a la vez. Pero a lo largo de los días del ciclo menstrual hay uno que domina y corona y paraliza el crecimiento de los otros, de tal manera que normalmente ovulamos un ovocito, un óvulo o dos en ocasiones, pero el resto se mueren, por así decirlo. El éxito de la reproducción asistida es, mediante medicación y mediante hormonas, hacer que ese grupo corone hasta su maduración, evitando que uno no domine, sino que vayan todos hasta conseguir nosotros sacarlo del ovario en el momento en que están maduros, provocándolo artificialmente. Pero entonces, si tú cuanto más joven eres, mayor número de óvulos comienzan ese ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la gran diferencia entre donantes de óvulos y mujeres de más edad. En las donantes de óvulos, a lo mejor tú puedes sacar fácilmente 20 óvulos con una dosis de hormona que, si se la aplicas a una mujer de 40 años, sacas 4. ¿Por qué? Porque la capacidad del ovario para iniciar en un ciclo con una tanda de óvulos grande es diferente. Pero tú haces que todos vayan a la par, que todos vayan simultáneos, y los sacas en el momento de la maduración. Cuando maduran en un estado que se llama metafase 2, entonces es un ovocito haploide, tiene una carga genética, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque luego necesitas meter la carga genética del espermatozoide para generar un cigoto que ya es diploide, con doble carga cromosómica, por así decirlo. La única forma que nosotros tenemos de ver que ese óvulo está maduro y preparado, que es como cuando se ovula en un ciclo menstrual, es que tiene una celulita más pequeña encima de lo que es el óvulo, que debe ser redondito, que se llama cuerpo polar. Eso te dice que es un óvulo preparado para ser fecundado, y tiene que ser redondito, con un cuerpo polar pequeño, con un citoplasma, con una granulometría más uniforme, con una membrana exterior, una zona pelúcida que se llama, de un tamaño determinado, que no tiene que tener artefactos, porque también hay distintas calidades en el óvulo. Pues qué bonito, el cuerpo polar, has dicho, parece una película de Julio Medem esto. Cuerpo polar. Y cuando hablas de microinyección, ¿es la técnica por la cual se fecunda un óvulo con un esperma que tenéis preparado? Es una de las técnicas, sí, es la que cojo yo el espermatozoide, nosotros ponemos en una placa de cultivo protegida, con un medio de cultivo adecuado, protegida por aceite, siempre en placas calefactadas, tenemos un microscopio invertido, significa que tienes los objetivos por aquí y la luz aquí. Aplicas dos tipos de pipetas, una que coge el óvulo y lo deja y lo paraliza, y con la otra es en la que coges los espermatozoides. Los inmovilizas con un toque y lo coges por la colita, te vas al óvulo y lo introduces en el citoplasma rompiendo la membrana interna y dejándolo en el centrito. Y luego ya te vas, coges otro espermatozoide y te vas a otro óvulo y haces lo mismo. Lo pones en un plato de cultivo y luego al día siguiente, pasadas entre 16 y 20 horas, ves la fecundación, que tienen que ser 2 núcleos, uno del femenino y otro del masculino, porque incluso haciendo la microinyección, no garantizas fecundación ni creación de embriones. Hay otro tipo de problemas, a veces más peliagudos, pero un ovocito se puede fecundar de forma normal, de forma anormal, no fecundar o degenerarse, romperse por el hecho de haberle pinchado, pero en el 80% de las ocasiones fecunda de forma normal. Y una vez que fecunda de forma normal, tú implantas ese óvulo dentro del útero. No. Ahí empieza el cultivo embrionario. Ajá. Una vez que fecunda, tienes un cigoto. O sea, el día 0 es el día de extracción de los óvulos del ovario, donde los limpias con un ácido para ver su estado madurativo. Esa misma mañana o esa misma tarde, depende de tu horario de trabajo,
procesas el semen y le aplicas un filtro o no filtro para seleccionarlo. Ahí haces la microinyección, coges un espermatozoide y lo introduces en el óvulo y lo pones en el incubador en una placa de cultivo, ya todos diferenciados en posición, cada uno en su posición, los tienes diferenciados todos. Al día siguiente ves la fecundación y vas considerando los de fecundación normal, los de 2 pronúcleos. Ese es el día 1, el día de la fecundación. Y luego empieza el cultivo embrionario, día 2, día 3, día 4, día 5, todo día 6. Fuera del cuerpo de... Todo en el incubador y en el laboratorio. Ajá. Depende de las clínicas, hay veces, antiguamente se transferían embriones de día 2, de día 3, pero nosotros llevamos todo al estadio final, que es el blastocisto, que es el embrión ultra especializado con alto poder de implantación, que se forma en día 5 o en día 6. Y nosotros ya todo lo llevamos lo que se llama cultivo largo, un embrión de día 5 o de día 6 que se denomina blastocisto y que se forma en el 40 o 50% de los fecundados. O sea que es la ley del embudo, porque no todo lo que se ha visto ecográficamente que parece que tiene óvulo, cuando tú pasas a una punción folicular, que es la técnica de extracción de los óvulos, tiene óvulo, o sea que puede que no todo lo que se ve ecográficamente tenga óvulo. No todos están maduros, no todos los que se pinchan fecundan y no todos los que fecundan llegan a blasto. Entonces siempre necesitas un número suficientemente elevado para llegar a conseguir tener mínimo un par de blastos y luego si la mujer se da, depende de la técnica, si vas a estudiar esos blastos genéticamente o no. Entonces nosotros vamos orientando a las parejas por si que hay veces que tienen que acumular óvulos, hacemos una tanda y si solo salen 5, los congelamos, cogemos otra tanda, salen 4, los volvemos a congelar, hacemos otra tercera aspiración folicular y entonces descongelamos los anteriores y trabajamos con los descongelados y los frescos. Ajá. Y ya hacemos todo el cultivo, pero con un número adecuado también para que sea más económico a los pacientes que no hacer todo el ciclo en cada uno de los pasos. Y ya con todo el conjunto de los embriones hacemos el ciclo. Hay veces con diagnóstico genético, hay veces que no, depende de... Y una vez que tienes, después del cultivo, el blastos, ¿no? ¿Has dicho? El blastocisto, que eso sí que es precioso. Una vez que tienes el blastocisto, ¿se transfiere al cuerpo de la mujer? Sí, y nosotros lo transferimos de uno en uno para evitar embarazos múltiples. Que eso es una de las cosas que también con el desarrollo del cultivo embrionario y la evolución de los embriones, porque antes cuando eran multicelular, en día 2 o 3 de desarrollo, se tendían a poner 2 porque en el 80% de los embarazos salía 1, porque se podía haber parado el otro embrión pero no lo controlabas. Ahora, al ser blastocisto, que es un embrión altamente especializado, y para evitar los embarazos múltiples, que son embarazos de riesgo, nosotros transferimos de uno en uno. Hay veces que se tiene que congelar todo y se llama diferir la transferencia. ¿Por qué? Porque si un ovario está estimulado, bastante estimulado, hay veces que puede estar como que en contra de la implantación de ese blasto. Entonces dejamos que la mujer menstrue, que descanse, empezamos una nueva estimulación natural y en el siguiente ciclo descongelamos un blasto y se lo ponemos. O sea que tú puedes haber cultivado un blastocisto y, por ejemplo, en el 6.º día dices, aquí hay un blastocisto. Sí. Pero no lo voy a transferir a la mujer. ¿Lo puedes congelar y sigue vivo ese blastocisto? Quiero decir, ¿sigue funcionando? Está congelado y luego, bueno, la supervivencia que tenemos en blastocistos es del 93% de supervivencia. ¿Cuántos días puede estar un blastocisto congelado? Años. Claro, años. Pero incluso una mujer, si se ha hecho un ciclo con 30 años, puede tener embriones 20 años congelados para ponérselos con 49. ¿Y no hay negocio de congelar blastocisto? Uy, no, la ley, ninguno. Todo actuamos, la ley está súper regulada y actuamos con consentimientos informados. Yo soy la custodia, pero ellos son los propietarios de sus embriones. Y yo, si tengo que transferir un blastocisto, tiene que ir a otro centro. Siempre tiene que haber convenios de colaboración entre los centros, a un centro acreditado, en donde los pacientes me dan permiso, autorización con el otro centro, con transporte homologado y consentimientos de traslado de autorización de permisos. No se puede traficar con eso. De mi laboratorio no salen a un sitio que yo no sepa. Sí, yo más que traficar, y yo no para nada creo que sea una buena idea o una mala idea, estaba preguntándome si no puede ser una buena idea tener blastocistos como
cultivados, si duran años, por si de repente viene cualquier desgracia. Claro. Y además, de hecho, eso sí que se hace, pero controlado. Está la embriodonación. Hay parejas que sí cumplen los requisitos legales. A ver, nosotros cuando tenemos... Bueno, me he dejado varias respuestas sin decir de antes, y luego si quieres te las digo, lo de la edad del hombre y que nos metemos en una otra. Sí, vale, bien. Yo creo que como es muy orgánica la conversación, sí, creo que el espectador también lo sigue de manera orgánica. Bien, vale, bien. Nosotros tenemos los embriones congelados. De hecho, además, imagínate una paciente que tiene, pues, ha conseguido 3 blastocistos y se ha quedado embarazada con el primero, ha tenido a su bebé, tiene los otros 2. Normalmente a los 2 o 3 años viene a ponerse un segundo. Y hay veces que viene a ponerse un tercero, y los que sea porque son suyos. Ellos pagan una cuota de mantenimiento, pero hay un destino, y eso cada año me lo tienen que renovar, de estos blastocistos. O bien uso propio, entonces siguen manteniéndolos, o bien destrucción, porque ya no van a usar ese blastocisto, o bien donación con fines reproductivos o investigación. Ajá. Pero en investigación decimos que tienen que mantener esos blastocistos hasta que aparezca un estudio que los pueda utilizar, y ahora mismo no hay estudios de investigación que pueda utilizar los blastocistos, y ellos tienen además que autorizar a ese destino. Ajá. Y luego están los fines reproductivos. Hay parejas que pueden donar sus embriones de forma altruista a otras parejas mientras cumplan los criterios de donación, y es que la mujer tiene que tener menos de 35 años. Por supuesto, sus analíticas ok, que todas las tienen ok porque han pasado de ciclos de reproducción asistida, y tienen que tener la mujer menos de 35 años. ¿Y qué respuestas nos habíamos dejado? Ahora congeladas, justo con los blastocistos. No, es que me acordaba que me decías la franja de fertilidad mayor para la mujer y para el hombre, que le dijimos a la mujer, y que en cambio el hombre tenemos una franja de fertilidad mucho mayor, porque se considera que a partir de los 55 años puede haber en cuanto a cadena doble, una aparición de mayor número de espermatozoides fragmentados de cadena doble, que hay veces que se trata con cúrcuma. O sea que un varón puede mantener su epitelio germinal en el testículo productor de espermatozoides bastante saludable en una edad muchísimo más amplia que una mujer. Si en una mujer empiezan a lo mejor a perder fertilidad a partir de 35 o 37 años, según los casos, que hay gente que es muy fértil mucho más tiempo y hay gente que es menos fértil con menos edad, pero los hombres pueden ser perfectamente fértiles hasta los 55 o 60 años. O sea que yo cuando me echo cúrcuma, por ejemplo, en el arroz, todo bien, ¿no? En ese sentido. Bueno, además está rico, ¿no? No, claro, sí. Lo que pasa es que eso está bien, porque hay gente que me dice, ay, perfecto, porque entonces yo ya me echo cúrcuma de todo, me hago... A ver, esto es una ingesta de una concentración adecuada de mañana y noche durante unos días, pero por supuesto, al final la cúrcuma es un antioxidante, pues claro que bienvenida. Claro. Que eso, si tú fueras estéril por echar cúrcuma en el arroz, te solucionara el tema de la fragmentación de cadena doble, lo dudo. Claro. Pero bueno, que de repente estás hablando, dando pistas incluso de hábitos alimenticios. Yo estoy seguro que muchísima de la gente que nos está viendo le está sorprendiendo algunas de las conclusiones a las que habéis llegado en vuestro campo. Sí. A mí me gustaría saber si existe la tecnología ya para desarrollar bebés fuera de los cuerpos humanos. A ver, yo llego hasta día 5 y día 6, efectivamente. Luego y luego además, bueno, ahí está muy controlado, porque en investigación incluso hace poco salieron artículos de que se podían investigar hasta embriones de 14 días, pero luego se tienen que formar placentas y se tienen que... entonces, en eso yo no lo sé. Claro, pero ¿tú crees que esa tecnología, que esta con la que tú trabajas era impensable a lo mejor hace 40 años? Bueno, claramente, sí. Luego me imagino que lo que pasa es que está muy asociado la implantación humana con un cuerpo femenino, con una madre, con una placenta, pero si consiguen tener una placentación adecuada y una alimentación adecuada, ¿por qué no? Es decir, yo vi una película... sabes que muchas veces las pero ahí ya empezamos en el campo de la ciencia ficción, ¿no? En donde la gente, como cuando empezó la reproducción asistida, porque yo tengo el caso de una amiga de mi madre cuando yo empecé esto, que me lo decía, dice, pero qué pena me da que tengáis a los bebés en unos botes. Y yo decía,
Ay, Dios mío, se está imaginando bebés de 5 meses que los tenemos, ¿sabes?, en unos botes en Claro. el laboratorio. Y digo, no, los bebés miden 150 micras, 0,1 milímetro y tienen 5 días. Dice, ah, sí, pero entonces no son bebés. Digo, primero no son bebés, Claro. son embriones generados de reproducción asistida. Bebés es otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia entre embrión y bebé? Embrión y bebé, pues embrión es un conjunto de células que has generado en el laboratorio que todavía no ha implantado, que es un proto posible bebé, por así decirlo, pero para que sea un bebé primero tiene que estar genéticamente sano. No todos los embriones son genéticamente sanos y desde luego se tiene que transferir a un útero materno y se tienen que dar todas las características para que se implanten. Y una cosa es un feto, que también es un embrión que genera un feto y ha sido gestante, y un bebé está fuera del cuerpo, ya ha nacido. Claro, luego me imagino que luego ya no me meto porque no controlo los términos porque hay veces que hay determinados países que aunque seas un nonato, un no nacido, con 6 meses te consideran que bebé, puedes censarlo y un bebé. Entonces el punto, un feto de 6 meses ahora mismo puede vivir fuera del cuerpo. Entonces, que tiene la capacidad de vivir. Un embrión, sin un útero materno, sin una implantación y sin un desarrollo que le falta de 6 meses, de 5 meses, no puede vivir. Pero volviendo al tema que yo estaba hablando, no es impensable que se pueda desarrollar una tecnología donde podamos tener hijos fuera de nuestros cuerpos para poder seguir con nuestros trabajos, incluso... Sinceramente espero que no se dé ese caso. Ya, a ver, si aquí nos estamos saltando muchas barreras de la selección natural, porque yo mismo lo pienso, yo ayudo, pero hay veces que la selección natural pone topes que la ciencia, desde luego, ahora mismo, si puedes investigarlos y puedes evitar transmisión de enfermedades, fenomenal. Algo para mí tan sórdido como para efectivamente tener en una cápsula un bebé, para que tú puedas seguir tu vida. Primero, bueno, yo he tenido hijos, yo he estado embarazada y me parece algo maravilloso. No sé, ya espero... A ver, la ciencia no tiene límites porque tenemos un conocimiento muy abundante, pero hay que ponerlos de forma también a veces moral y cívica. Entonces, pues que llegará, pues no lo sabemos. Claro, no sabemos. Tecnológicamente, pues era posible, pues sí, que se haga. Hay barreras que es mejor no pasar. Claro. ¿Y el método ROPA, que me has hablado también de él? ¿Cuál es? Cuéntame, porque me interesa El método mucho. ROPA es muy bonito, pues nosotros lo aplicamos a las mujeres casadas, que están casadas entre ellas, y muchas veces hay veces que tienen disparidad de edades y de condiciones ginecológicas, y normalmente hay una a lo mejor que aporta los óvulos y otra que gesta para tener un compromiso mutuo de maternidad. Entonces hay veces que se hace una valoración de esos ovarios, de saber quién es la que tiene a lo mejor una capacidad ovárica mejor, porque hay veces que vienen con una idea que claramente no quiere gestar y la otra quiere dar, pero reproductivamente a lo mejor no va a ser posible porque una es más mayor y casi no tiene óvulos en los ovarios, y se cambian las tornas y lo aceptan. Entonces normalmente el método ROPA es que una de las mujeres aporta los óvulos, se generan con semen de banco, con semen homologado, los embriones, y los embriones se los transfieren a su pareja, a la otra mujer, que es la que lo gesta. Pero el material genético es del óvulo del anterior. Y legalmente el hijo, el bebé, la bebé es de las dos madres, ¿no? Sí, están casadas. Y cuando hablas de semen de banco homologado, creo que has dicho, sí. También hay como muchas páginas web donde puedes elegir, quiero que sea rubio de 1,90, sí, bueno, ojos hubo azules. Bastante controversia en España con determinados bancos que no eran españoles, porque en España está muy legislado ese tema, porque los sémenes deben ser anónimos por completo. Entonces es verdad que hubo un banco que no era de España, que era del norte de Europa, que tenías la opción de solicitar y elegir tu propio el semen. O sea, en España la legislación dice que teniendo las características físicas de la pareja, es primero esas características se suministrarán al banco, que es el que te otorgará el semen con las características
similares a la de, en principio la ley decía lo de la madre y luego abrieron un poco más la mano para que también las características del padre pudieran intervenir, pero en principio era las características de la madre y siempre la raza de la madre, porque luego ha habido casos, claro, de razas diferentes entre la pareja y ha habido mucha controversia en eso, pero en España es anónimo y no se puede elegir. Hay veces que directamente, si tú tienes un minibanco, gestionas desde tu propia clínica el semen adecuado en grupos sanguíneos y en fenotipo, que son las características externas de pelo, piel, ojos y que son compatibles con la pareja. No se pueden elegir y por supuesto que no sea anónimo, porque la controversia también hubo porque tenías opción de ver por un lado, la foto del donante cuando era pequeño, creo, ajá, y saber datos de su vida. Y luego podías, en algunos casos, en Estados Unidos pasa, tienes la opción de poder conocer al donante. No, en España eso está prohibido. Es totalmente anónimo la donación de óvulos y de espermatozoides. Y solo mediante la clínica en la que has hecho la técnica, en caso de una enfermedad, puedes optar a estudios genéticos de ese donante, pero la trazabilidad es que tú no vas a conocer, es anónimo ese donante. Puedes contactar la clínica con el banco con el donante y hacer los estudios pertinentes. Ajá. Pero nada de conocer, elegir, y llega una persona en teoría morena, con los ojos marrones y tal, y te dice: yo quiero un rubio de 1,90, ojos azules, y tú, cumpliendo la legalidad, no puedes hacerlo, no puedes, claro, porque tú tienes que presentar las características de esa receptora del semen al banco y el banco te dará hay veces que a lo mejor pues pueden ser ojos azules, pero van a cumplir el grupo sanguíneo y las características fenotípicas. Hay veces que hay una mujer morena y su marido es una pareja rubia de ojos azules, en condiciones priman más la de la mujer, pero ya pueden mezclar porque consideran que el hijo natural que tuvieran pueden salir con las características combinadas, claro, de los dos. ¿Y cómo valoras la gestación subrogada? Bueno, si esto lo escucha una amiga mía, va a ser muy gracioso porque tuvimos un fin de semana muy completito respecto a esto. Pues mira, es una controversia muy grande, pero yo realmente, que he tenido a pacientes que por problemas uterinos no tienen capacidad de concebir, yo estoy a favor mientras esté regulado médicamente, económicamente y sanitariamente, porque hay parejas que directamente por un problema de pues un cáncer de útero o abortos recurrentes que no se sepa, no pueden gestar y no pueden llegar a tener el útero, porque muchas veces se está viendo esto como un negocio, se está viendo también en las parejas de hombres, ¿no? Pero nos olvidamos de las parejas que no pueden tener estos bebés por causas uterinas por causas uterinas de o no tener útero, o haber tenido un cáncer, o haber tenido pérdidas recurrentes, o cirugías uterinas, o lo que sea. Y que, bien, pueden tenerlo con los óvulos de la mujer y el semen del marido, o con óvulos de donante y el semen del marido, pero no tienen esa capacidad de concebir. Entonces, claro, como se ha utilizado esto de una forma un poco delicada, ahí las opiniones son muy controvertidas. Yo con esta amiga tuvimos, una discusión, porque claro, yo veo el tema de las parejas que al final se quedan sin tener un hijo, a lo mejor por problemas uterinos, y es una pena, que yo creo que con legislación y control sanitario, mientras no sea un negocio, se puede hacer, porque sí que hay gente suficientemente generosa como para hacer una gestación subrogada que está cubierta sanitariamente y demás, y con control, y eso sí que debe ser anónimo. Yo sí que desde luego considero que debe ser anónimo. Que si los óvulos son de la mujer, pues no es anónimo, porque genéticamente el óvulo y el espermatozoide es de la pareja que lo hace, pero cuando hay veces que vamos a óvulos de donante, lo que se hace es que los óvulos sean de una donante anónima. Ajá. Y la gestante no sea la que no es de la que provienen los óvulos que ha gestado, para que no haya conflicto. Y eso está legislado muy diferente en distintos países.
muy Sí, es diferente. cierto. Hay mucha gente que se iba... Yo cuando vivía en San Diego conocía parejas que venían a San Diego a tener sus hijos en gestación subrogada. Sí, Estados pero ahí en Unidos- Estados Unidos, que es una cosa bastante habitual, sí que claro, con todo se ha aprendido por los problemas que se han originado en todas estas cosas. Sí que ahí la donante y la gestante son son dos mujeres distintas. Entonces, por lo menos, luego no puede haber también, no debes pasar. Y luego creo que en Ucrania, por ejemplo, en un momento dado, ojo, bueno, no voy a decir porque tampoco no estoy muy puesta en la legislación de todos los países, pero hay veces que la gestante puede ser, mediante juicio puede reclamar el bebé. Entonces, depende de los países y la legislación de cada país, nos encontramos con escenarios diferentes. Claro. Yo con legislación y con las medidas sanitarias adecuadas, yo sí que estoy a favor. Y tú llevas 25 años en esto prácticamente. ¿Cómo ves la evolución, el arco evolutivo de la ciencia, la tecnología, vuestro conocimiento, vuestra rama? ¿Hacia dónde vamos con la gestación, la reproducción asistida? Perdón. Pues por un lado vamos a que puedas controlar en un momento dado, incluso tener tener tus bebés en una época tardía, pero con garantías. ¿Por qué? Porque gracias a la vitrificación de los ovocitos, que ha costado mucho, la vitrificación es una congelación ultra rápida, ha costado mucho conseguir que los óvulos sobrevivieran, ¿no? Entonces ahí hay un campo ahora que se llama la preservación de la fertilidad por la vitrificación de los ovocitos, que si tú lo haces con menos de 34 años y te congelas los óvulos, puedes retrasar esa maternidad y tener hijos propios. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado también en unos años, en esta década pasada, que no existía la vitrificación de los óvulos. Con la incorporación de la mujer al trabajo, con el problema eso de conseguir un trabajo de forma tan tardía, muchas mujeres han retrasado su maternidad. Cuando se han puesto a la maternidad, se han encontrado con grandes problemas de fertilidad. Muchas de ellas han tenido que recurrir a óvulos de donante. Entonces, bueno, la ciencia nos ayuda, por un lado, a preservar la fertilidad y a tener con óvulos propios. Por otro lado, el hecho de que existan donaciones nos permite que, aunque no sean óvulos propios, tener bebés hasta una determinada edad. Entonces, si no los podías tener, y lo mismo con los bancos de semen, si tu marido pues no tiene, y el hecho de no tener pareja masculina y poder llegar a tener bebés de forma controlada con un banco de semen, pues que podemos en un momento dado ampliar el espectro de edad y de óvulos, y en el caso de la vitrificación, de tener hijos propios, que hay gente que ese paso de pasar a óvulos de donante o semen de donante les ha costado mucho. Entonces ahora sí que, y desde luego llegar a conseguir un embarazo de una forma más temprana, porque como en los estudios que hay veces que antes mucho era prueba y error, porque con todo, claro, no había tanto diagnóstico genético, tanto estudio seminal, tanto cuidado también en el desarrollo madurativo, con lo cual del óvulo, con lo cual, conjugando todos esos cuidados, es verdad que la tasa de embarazo ha aumentado. Y no hay tantos intentos en donde la gente o no se queda embarazada o aborta. Pues eso se ha reducido en un porcentaje, porque hay veces que efectivamente no se tienen embarazos y se tienen abortos y no se consigue pues un embarazo viable. Claro. Siempre hay un porcentaje que no conseguimos dar con ello. Y la reproducción asistida también ha ampliado los tipos de familias. Hay nuevos tipos de familias gracias a la reproducción asistida. Tú ahora mismo estabas hablando con el método RUPA, por ejemplo, ¿no? Sí, o las y con las mujeres que no tienen pareja masculina. Claro. Bueno, que no tienen pareja masculina. Los hombres están más perjudicados porque como en España no existe la gestación subrogada, pues es cierto que ellos lo tienen. Claro, las parejas de hombres casados, ¿no? ¿Te refieres, ¿no? Claro. ¿Y tú tienes alguna línea roja con respecto a la reproducción asistida? Línea roja. A ver, primero lo que me contabas de gestar fuera del útero y mientras tú seguir trabajando, me han dado muchos escalofríos. Líneas rojas. Pues hay algunas líneas rojas respecto a la edad.
Aunque la ley no es tajante en eso, nosotros ponemos, bueno, pues unos límites en cuanto a la edad de la gestación, porque yo creo que en un momento, más que línea roja, en un momento dado tienes que poner un límite. Es cierto que nos llaman a veces muchas mujeres que desean una gestación y les preguntas la edad y nos han llegado a llamar pacientes de 60 y 65 años. Pues yo creo que ahí hemos pasado una línea roja. Ahí ya creo que es una situación muy triste el que no hayas podido cumplir tu deseo reproductivo, pero creo que hay que mirar por el no nacido. Entonces la edad sí que es un factor importante que bueno, nosotros por encima de 50 años no solemos hacer, no hacemos ya técnicas de reproducción asistida, porque tienes que poner un límite. Porque hay que pensar también porque con 60 años, pues bueno, pues estás más próximos a poder fallar a esos hijos, y no sé si tienes las capacidades tan fuertes como para poderles atender adecuadamente y darles un futuro hasta que esos niños sean mayores de edad o algo. Pues ya las situaciones están más mermadas. Y yo me he quedado con un run. Has hablado mucho del estrés, que el estrés era el demonio, o sea, lo hemos caricaturizado de esa manera, pero para mí cuando se habla de estrés es como cuando se habla de felicidad, amor, es algo muy intangible, etéreo, no sé exactamente lo que es el estrés. Pero yo no te voy a decir, ¿y tú por qué tienes estrés o tal? Pero una persona estresada lo sabe. Y cuando hablamos de estrés, el que está estresado siempre te lo sabe decir. ¿Pero qué es el estrés fisiológicamente, biológicamente? ¿Qué es? Pues el estrés es un estado, a ver cómo fisiológicamente general o en fertilidad, por ejemplo, porque en fertilidad una situación estresante te genera la aparición de unas moléculas ávidas de coger, lo que decía yo, las especies reactivas del oxígeno, ávidas de cogerte moléculas. ¿Te asfixia entonces? Te desequilibra, porque para equilibrarse ellos te quitan a ti moléculas y te desequilibran a ti para equilibrarse ellas. Entonces, ¿qué generan? Un medio tóxico, y entonces produce, pues eso, estrés oxidativo, perforación de las membranas, bajada de calidad, fragmentación del ADN espermático. Es un medio tóxico y vulnerable donde aparecen especies muy desequilibradas que quieren equilibrarse alimentándose de ti. Pero eso parece como las relaciones tóxicas humanas, ¿no? Por Alguien ejemplo. que te quita la energía. Y puede haber, Por igual que el ambiente puede provocarte un estrés, a lo mejor inmunodeprimirte, puede ser también tu propia actividad con tus propios pensamientos lo que te genere. Bueno, yo creo en eso totalmente. Sí, ¿no? Claro que sí. Pero el control de eso es muy difícil, porque lo que toda la vida se le ha dicho a la gente cuando estaba muy estresada, incluso por el hecho de no quedarse embarazada, que les generaba mucho estrés, tú lo que te tienes es que tranquilizar. ¿Y cómo se consigue eso, no? ¿Cómo se consigue? Bueno, ahora hay muchas terapias para poder conseguir un poco de, a lo mejor, de descanso mental, pero yo hay mucha gente que les recomiendo meditación y acupuntura, pero eso son cosas mías en las cuales yo sí que creo. Yo sí que creo porque a mí personalmente me van bien. Entonces, si a mí me van bien y me bajan a veces niveles de estrés por momentos de tu vida, creo que al resto también le pueden ir bien, pero no todo el mundo está tan abierto a esto. Para evitar el efecto del estrés, en mi caso en la fertilidad, pues damos los antioxidantes, la cúrcuma, los antioxidantes, el antioxidante también para el ciclo femenino, pero no nos vamos al origen. El origen ya es otro. Y es verdad que hay mucha gente que a lo mejor sí que recurre desde luego a terapias psicológicas que son absolutamente eficaces, porque tendemos en fertilidad la gente se lo guarda mucho, que es lo que decíamos al principio de la charla. La gente se lo guarda mucho, no lo consulta. Hay veces simplemente con abrirse y hablarlo liberas mucha, porque hay veces que hay gente que te puede dar sus datos, su experiencia, compartir, decirte lo que puedes hacer. Claro. A gente le ayuda mucho las terapias psicológicas. Eso espero. Esta charla va a ayudar mucho, estoy seguro, porque de repente se va a desdramatizar, incluso yo creo que esta charla hace que tú investigues más sobre ciertas cosas o que te llamen, pero también hablaba del estrés positivo. Hay gente que dice que el estrés no hay que demonizarlo porque hay un estrés que te pone en un modo de supervivencia, en alerta. Claro. Esos son... A ver, en el cuerpo humano, si oís a María Alonso Puig, que es maravilloso. Sí, me lo apunto. Bueno, maravilloso. Yo es que soy una fiel seguidora. El estrés
es absolutamente necesario en condiciones de alerta, porque efectivamente te pone, pero eso es ante un peligro, ante una situación en donde tú tienes que reaccionar y son periodos y lapsos de tiempo cortos. Lo que es realmente negativo es el estrés mantenido, como los hábitos mantenidos. El ocasional no. Las alertas ante un peligro, si tú ves un tigre y ni te estresas, pues es que el tigre te va a comer, ¿no? Pero, joder, tú te pones en tensión y trepas a un árbol o sales corriendo, pues tienes más posibilidad de salvarte del que pasa de todo. Pero si estás todos los días viendo tigres, claro, y exponiéndote, al final te mueres de un ataque cardíaco. Es una cosa que no puedes mantener. Entonces, una cosa son situaciones de alerta, por supuesto, y estar preparado para situaciones en las que tú tienes que estar activo, y otra cosa es el estrés mantenido. El trabajo, situaciones personales, adicciones, enfermedades, pues generan un estrés mantenido que pueden hacer mucho daño a todos los niveles. El hecho de no quedarte estar esperando durante muchos años, buscándolo, las mujeres, el estar viendo que mes tras mes te viene la menstruación, pues vienen en un nivel de alerta mantenido que les puede ocasionar más deterioro. ¿Cómo se controla uno? Cada uno tiene que saber sus herramientas. Existen herramientas para poder un poco tranquilizar. También depende de la persona, de lo que crea en eso, cómo llegue a eso, pero el psicólogo que hay en todas las clínicas de reproducción asistida, yo creo que es una ayuda maravillosa, porque hay veces que incluso la propia pareja no saca lo que tiene dentro, por no hacer daño, claro, por las causas que sean, y sale en una consulta. Hay veces que muchas veces lo que dicen los ginecólogos y nosotros mismos a veces somos psicólogos, pero no tenemos esa especialidad. Lo mejor es ir a un profesional que trate esto. Nosotros tenemos una psicóloga maravillosa y además son terapias cortas. Ella, como dice siempre, no me gusta más de 3 o 4 sesiones porque yo doy unas claves, se da una información y unas claves que hay que trabajar, pero eso no se trata, no es un análisis de 10 años, no, es una cosa concreta, donde la gente expone, y somos casi todos iguales, los mismos miedos. Cuando la gente va a cambiar a óvulos de donante, a semen de donante, a todos nos atacan los mismos miedos. ¿Qué son? ¿Cuáles son los miedos? Las posibles enfermedades que ocasiones. O sea, tú vas a tener un hijo y tú no te planteas las enfermedades que tienes tú y que puedas ocasionarle a ese hijo si no las tienes. Pero cuando vas a utilizar a óvulos de donante, lo desconocido te da miedo. Y lo desconocido, cuando encima normalmente están más estudiados que nosotros, porque los donantes, claro, tanto de semen como de óvulos, están más estudiados que las parejas normales. Pero te da ese miedo. Y el miedo, todo el mundo dice, como no es de mi sangre, a lo mejor no le quiero cuando nazca. Ese es un miedo muy recurrente que tratan los psicólogos. Pero si es de tu sangre, porque está transferido a tu cuerpo, ¿no? Pero la gente, el que no sea... porque claro, yo en esto soy mucho más abierta y estoy trabajando en esto, entonces yo no tendría problema, igual que la gente a lo mejor adopta, pero es un proceso, es un duelo que tienes que seguir y tienes que pensar. A mí me parece muy importante el pasar de tus óvulos a un óvulo de donante, de tu semen a un semen de donante. Es un proceso que tienes que meditar y tienes que aceptar. Hay gente que necesita mucho tiempo, hay gente que necesita menos, pero sí que tienes que enfrentarte a esos miedos y te los tienes que responder. Y hay veces que es lo que te dicen, dice, normalmente en todos los datos que tenemos, mucha gente que tiene ese miedo tiene el mismo. Voy a querer ese niño sabiendo que no es de mi sangre, aunque tú le hayas gestado. Claro. A todo el mundo cuando ve su bebé, cuando nace, se le olvida. Y luego nos viene la gente que ha venido y que te dicen, no, es que si hubiera sido mío no hubiera sido tan bonito. Que es muy bonito, es muy curioso. O, desde luego, es una cosa que dice, y yo se lo pregunto a gente que sí que he tenido confianza, que digo, ¿tú te acuerdas del miedo? Digo, ¿tú lo has sentido? Dice, en el momento en que ya estás gestando y ves a tu bebé, se te olvida. Los maridos, cuando hay veces que se pasa semen de donante, consideran que a veces no intervienen para nada. Claro, si dice, mi mujer lo gesta, aunque sean óvulos de donante y semen de donante, mi mujer lo gesta, claro, tienen esa unión, pero yo, ¿qué hago? O sea, a mí me pasaría igual, Claro, entonces es una cosa que todos tenemos entonces, pues es algo que se trata, que a lo mejor incluso, hay gente por supuesto que lo ha hablado, pero a lo mejor en unas parejas que ni siquiera se lo han dicho, y él no quiere hacerlo, pero no dice por qué, pues en las terapias salen.
Claro, y las terapias, porque me interesa mucho, yo no había caído en que tuvierais una psicóloga o un psicólogo en la clínica. ¿Siguen como una escuela todas de tipo cognitivo-conductual o cada no tengo psicóloga ni idea. es Madre mía, tendrás que entrevistar a Sonia y que pues ella te lo explique, aquí, ¿no? claro, y que ella te lo explique, porque ella es un campo en que no estoy, no me meto. Oye, ¿te parece que terminemos con una historia bonita que te haya dejado a ti, que para ti sea inolvidable, que haya sido importante para ti, ayudando a una pareja? Bueno, es que... O a una persona, no lo sé. Sí. Bueno, historias tengo tantas. Historias tengo tantas porque uno de los primeros métodos ROPA que nosotros hicimos, que me siguen mandando fotos de su niña, y es que casualmente me lo mandaba ayer porque tengo dos que para mí son muy especiales. Uno de los primeros métodos ROPA que tuvieron una niña y que, bueno, una de las madres me sigue mandando las felicitaciones de Navidad de la niña vestida de Papá Noel, los primeros días de cole, los premios, y luego me mandó la primera carrera que ganó el otro día y me manda la foto en el podio. Claro, pero es como de su familia, eres su tía, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Hay gente que sí que me considera muy, muy cercana y, hombre, me imagino que mucha gente, pero hay gente que me lo expresa más, que tiene más confianza. Y luego el primer filtro que utilicé para un semen fragmentado de cadena doble, que lo utilicé en una pareja que había tenido varios abortos y me habían dado y utilicé la prueba que estábamos en prácticas con esa prueba y lo utilicé en media muestra con la prueba y media muestra sin este chip, sin el filtro. Y al final conseguí 2 embriones y pusimos 2 embriones del filtro y tuvieron 2 niños. Y bueno, y el padre de estos niños, que es amigo ya, pues que ya es amigo, ese hasta el primer día de guarde tengo todos los vídeos del primer día de guarde, de cómo van a la guarde, por supuesto, claro, de cuando nacieron, pero ya el primer día de cole, que ya son más mayorcitos, y me mandan los vídeos de cómo entran al cole, tal, adiós, que para que yo sea partícipe de esos niños. Y luego hay niños que luego ya son muy mayores, que del principio, claro, son de la edad de mis hijos, que tienen 20 a pocos años. Y yo sé de una que también ha estudiado biología y que estaba haciendo, el máster para hacer. Entonces son cosas que te hacen mucha ilusión. Bueno, pues con esto nos quedamos en esta primera charla. Lo mismo tienes que venir. Ya llevamos 1 hora y 20 minutos. Madre mía. Y yo ahora te considero madre de muchos niños y muchas niñas. O sea, me he quedado con eso. Aparte de valorar muchísimo más mi propio semen. Efectivamente, es muy importante eso. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a ti, que ha sido un verdadero placer. Ha sido un gustazo. Gracias. Chao, chao.